El día de hoy hablaremos de este nivel de resolución biológica llamado single cell o secuenciación de células únicas. Sabemos que de manera tradicional para estudiar el transcriptoma de un tejido complejo, llámese un tejido de origen humano, animal, planta, ese tejido se tiene que lisar para extraer el ARN total, el cual se va a utilizar para preparar la biblioteca o genoteca que luego se lleva al secuenciador. Este método tradicionalmente se conoce como secuenciación de ARN en bulk o en español como de forma masiva. Y lo que nos arroja es una huella de expresión génica promedio que corresponde a la suma total de la población de células. Sin embargo, el día de hoy vamos a conocer este siguiente nivel de resolución biológica que lo que nos permite no es tener una huella promedio, sino tener una huella molecular de cada una de las células que componen al tejido. En este caso, vamos a partir de suspensiones celulares de ese tejido. Y estamos hablando de tejidos altamente heterogéneos en diversidad celular. Y el protocolo que vamos a conocer hoy se llama Illumina Single Cell 3' RNA Prep, que, bueno, como lo pueden ver en esta diapositiva, es un flujo flexible, escalable y asequible para cualquier laboratorio que quiera hacer single cell. De manera histórica, los usuarios de secuenciación estaban limitados ya sea por el acceso, el costo, la escalabilidad de la secuenciación, lo cual solo en algunos casos nos permitía elegir un rango muy estrecho de tipos de experimentos y análisis disponibles. Illumina ya ha ido cambiando esto. Más allá de que la secuenciación cada vez es más accesible en costo, ahora, como lo vemos en el gráfico del lado derecho, actualmente podemos ir más allá de solo los secuenciadores y estamos hablando de que el secuenciador se convierte en la plataforma central de la genómica, pero más allá de eso, Illumina está trabajando en innovaciones en los flujos de trabajo que van a eliminar esas limitaciones anteriores que históricamente habían hecho que los usuarios solamente vieran una parte, por ejemplo, de la genómica, que era, por ejemplo, las variantes genéticas. Y entonces, la intención de lo que estamos haciendo en Illumina es ayudarles a ustedes a develar la biología de un sistema biológico de manera más profunda, de tal manera que ahora podamos interrogar un sistema en todas sus capas del dogma central de la biología, es decir, la genómica, epigenómica, transcriptómica, proteómica y a todos los niveles de resolución biológica posible, es decir, en bulk o de forma masiva, en células únicas single cell, a nivel espacial o en un corte histológico y a nivel metagenómico, es decir, de los múltiples organismos presentes en una muestra. Entonces, esto es lo que estamos creando en Illumina para la siguiente década de la innovación en genómica. Entonces, como mencionamos en un inicio, aunque RNA-seq en bulk es un método altamente usado para conocer el perfil de expresión promedio en un tejido con alta diversidad celular, este método también presenta desafíos para la definición específicamente de subpoblaciones celulares, por lo que muestras heterogéneas, como por ejemplo puede ser un tumor, que en realidad un tumor es la muestra intrínsecamente más heterogénea que existe, porque más allá de las células con las mutaciones o las variantes genéticas, también hay células del sistema inmunológico, del torrente sanguíneo y en algunos casos hay células de microorganismos que forman parte de ese microambiente tumoral. Entonces, ¿cómo se puede develar esa alta diversidad celular? Pues aumentando la resolución biológica. Y aquí es donde la secuenciación de ARN en células únicas o single cell agrega ese poder de resolución. Y este método es uno de los que más está creciendo en interés y en experimentos publicados a nivel global. Lo que nos permite, pues ahora la secuenciación single cell es conocer la huella molecular de cada célula. Y por huella molecular me refiero al ADN, el ARN, las regulaciones epigenéticas y las proteínas, que se pueden estudiar ahora para observar huellas individuales de poblaciones y subpoblaciones celulares. Y con esto ahora podemos desde, como, por ejemplo, comprender el desarrollo de órganos complejos hasta identificar cómo se comportan diferentes poblaciones celulares en diferentes condiciones, ya sean, por ejemplo, factores externos, condiciones experimentales o, por ejemplo, en estadios de enfermedad. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en la huella transcriptómica, es decir, ver el ARN o la expresión génica a nivel single cell o de células únicas.
Ahora que ya sabemos que la secuenciación single cell de ARN nos va a revelar transcritos de cada célula individual disponible en una suspensión celular, estos transcritos que se liberan de cada célula nos van a permitir diferenciar poblaciones celulares, describir células nuevas, por ejemplo, identificar diversidad celular, buscar biomarcadores en poblaciones celulares o, por ejemplo, describir microambientes tumorales. ¿Y por qué hacerlo con Illumina? Bueno, ahora vamos a conocer la respuesta. Recordemos que los métodos de secuenciación single cell ya existen varios y estos se desarrollaron como este nivel más profundo de resolución biológica para estudiar y entender sistemas biológicos complejos. Es decir, cuando hablamos de complejos, que estamos hablando de que están compuestos por una gran heterogeneidad de diversidad celular. Y entonces single cell nos permite develar esas huellas moleculares que son diferentes entre sí. Antes de que existiera este protocolo de Illumina, el uso de los métodos single cell estaba limitado debido a restricciones inherentes a las tecnologías que estaban disponibles, como las pueden ver enlistadas del lado izquierdo. Por ejemplo, que era instrumentación y consumibles costosos, había una cierta inflexibilidad para escalar de forma rentable, los flujos de trabajo eran rígidos y requerían, por ejemplo, crear lotes de muestras, requerían alta experiencia técnica y, no menos importante, las capacidades bioinformáticas avanzadas para el análisis de datos single cell. Todo esto ha cambiado, pues ahora Illumina está apoyando la adopción de un protocolo manual, sencillo, flexible, accesible en costo y sobre todo escalable a cualquier número de células. Estamos hablando desde cientos hasta millones y con cualquier número de muestras, es decir, desde una muestra, una suspensión celular, podemos hacer single cell. Para aquellos que conocen las metodologías de preparación de células en single cell, sabrán que anteriormente se requerían de instrumentos para crear la llamada partición de la suspensión o lo que es la captura de las células una por una. El protocolo de Illumina prescinde de esos instrumentos. Aquí podemos ver lo que se hace uso en el protocolo, que se conoce como kit de inicio o starter kit, que se requiere para correr el protocolo de captura y que solamente se adquiere una sola vez sin inversiones extra. Podrán ver que es únicamente un vortex que tiene adaptadores para tubos de diferentes tamaños y un baño seco. Más adelante conoceremos el fundamento de su uso. Pero esto es todo lo que se requiere para hacer la captura de las células partiendo de una suspensión celular. Aquí podemos ver el flujo de trabajo completo, incluyendo las opciones de análisis. Posterior a la producción de las secuencias crudas, que recuerdan que en cualquiera de los secuenciadores de Illumina son compatibles, solamente va a depender del número de células y la cantidad de reads o de lecturas por célula que se recomiendan. En este caso estamos hablando de 20,000 reads por célula recomendados para este protocolo de Illumina. Posterior a la generación de esos datos crudos, se hace uso de Dragon Single Cell RNA como la pipeline de análisis secundario para el alineamiento y la anotación de los transcritos. Y posterior a ello se pueden visualizar y analizar estadísticamente los datos single cell para hacer una interpretación biológica mediante las pipelines de interfaz gráfica que se encuentran en Partec, que muy pronto se va a conocer como Illumina Connected Multiomics, y que esta solución de análisis terciario o de interpretación biológica va a permitir la integración e interpretación de datos multiómicos. Estamos hablando, nos va a permitir analizar datos de genómica, epigenómica, transcriptómica y proteómica a diferentes niveles de resolución, bulk, célula única y espacial. Entonces ahora vamos a revisar en detalle qué nos permite estudiar esta nueva preparación de biblioteca Illumina para single cell. Vamos a conocer a fondo la tecnología detrás de Illumina Single Cell 3' RNA Prep. Esta tecnología podrán encontrarla descrita en publicaciones anteriores a 2025 como PIPSIC versión 5 o versión V. Acá dejo algunos ejemplos de estas publicaciones, pero sepan que esta era una tecnología de una empresa que formó a ser parte de la familia Illumina y que se conocía como Fluent Biosciences. Entonces van a encontrarla en las publicaciones como la tecnología PIPSIC versión 5. ¿Vale? Y actualmente esa es la tecnología que está ahora con Illumina y que ya forma parte del protocolo de preparación de genotecas de single cell y es una tecnología que cada vez va innovando en las manos de Illumina. El protocolo de Illumina es totalmente manual
y en él se crean emulsiones monodispersas. En la parte de arriba van a ver que dice monodisperse emulsions by vortexing. Es decir, se crean emulsiones con partículas del mismo tamaño. Esto mediante agitación por vórtex. Ahora lo vamos a ver con mayor profundidad. Esto en realidad partimos de suspensiones celulares. Primero ocurre el control de calidad, para nosotros es el paso cero. El control de calidad de la suspensión celular consiste en descontaminar, cuantificar y verificar la viabilidad de las células. Entonces, esto sobre todo es importante para laboratorios que no tienen experiencia en biología celular, por ejemplo, y no hacen cuantificación o verificación de viabilidad. Es importante tener estandarizado el control de calidad de la suspensión celular, porque partiendo de esa suspensión celular ya verificada, es que se puede iniciar el protocolo de Illumina, en el que se va a lograr particionar o separar esa suspensión celular, es decir, capturar todas las células en microgotas y cada microgota va a contener a una célula. ¿Cómo esto es posible? Bueno, esto lo pueden ver en el paso A aquí en la diapositiva. Pueden observar una suspensión celular a la que ya se le agregaron reactivos de lisis celular del protocolo de single cell y perlitas de hidrogel. Estas perlitas de hidrogel se encuentran funcionalizadas en su superficie con oligos complementarios que permiten capturar transcritos de ARN maduros que contienen colas de polía. Seguido a esas perlitas de hidrogel y a los reactivos de lisis celular, hay una adición de un reactivo aceitoso que no es miscible con la suspensión, porque recordemos que las suspensiones celulares suelen estar en una fase acuosa, pueden tener agua de reacción, por ejemplo, y entonces el reactivo aceitoso va a crear una inmiscibilidad. Entonces, esta fase inmiscible de agua en aceite es lo que se lleva al vórtex a una temperatura y velocidad específicas del protocolo por aproximadamente 2 minutos y se crea después una emulsión de microgotas del mismo tamaño, que es lo que pueden ver en el gráfico B del lado derecho, en la que ahora cada microgota contiene una perlita y cada perlita capturó una célula. Y esto es en lo que ya llamamos como emulsión monodispersa. Este método es independiente del número de células, es decir, solo depende del tamaño del tubo que se use. Así es como pueden ustedes obtener las emulsiones monodispersas del lado derecho, que ven aquí en la diapositiva, en tubos de diferente capacidad. Desde un tubo de 500 microlitros, por ejemplo, compartiendo 200 células, hasta un tubo Falcon de 15 o 50 mililitros para cientos a millones de células. Entonces, hasta aquí vamos en el primer paso del protocolo, que es solamente conocido como la captura de las células en microgotas o lo que es lo mismo, las emulsiones monodispersas. Vayamos ahora a conocer el resto del flujo de trabajo y esto ya parte de esas emulsiones con las células capturadas. Como vimos anteriormente, la captura de las células en microgotas es totalmente manual y toma aproximadamente 2 minutos de vórtex. Tras este paso, las emulsiones se pueden mantener estables hasta por 4 días a temperatura ambiente, 20 grados centígrados. Entonces, esto quiere decir que si, por ejemplo, ustedes van teniendo suspensiones celulares saliendo en diferentes tiempos, por ejemplo, día 1, día 2, día 3, día 4, pueden conjuntar esas suspensiones celulares hasta por 4 días y mantenerles a temperatura ambiente, se van a mantener totalmente estables y después llevarlos a los siguientes pasos del flujo de trabajo para ya entrar a la secuenciación. ¿Qué sucede entonces tras este paso? Bueno, que cada célula, ahora que está capturada dentro de cada microgota, pues ocurre la lisis celular que va a liberar los transcritos. Esta lisis celular toma aproximadamente 10 minutos y es lo que se mantiene estable. Los transcritos, en este caso el ARN, se mantiene estable hasta por 4 días a temperatura ambiente, porque ya están capturados dentro de cada perla. Y entonces cada perlita de hidrogel, que aquí en el gráfico lo pueden ver en gris, como saben, contiene ese templado en su superficie, que son oligonucleótidos que están conformados por códigos de barras para poder identificar cada célula, cada transcrito de cada muestra, es decir, de cada suspensión celular. Y al final de cada templado tiene una cola poli-T,
que, recordemos, es complementaria con los transcritos de ARN mensajero maduros que contienen colas de polía. Y entonces cada una de esas va a capturar los transcritos de ARN mensajero, que aquí están puestos en rojo. Luego se van a romper esas microgotas y con los ARN capturados de cada célula individual es con lo que después se lleva la retrotranscripción para crear el ADN complementario o cDNA, y ese es el que se lleva a la preparación de biblioteca que ya conocemos con Illumina. Finalmente, esas bibliotecas son las que se cargan en una celda de flujo que entrará a secuenciación en las plataformas de Illumina, dependiendo del número de células, del número de reads. Se puede partir desde un MiSeq i100 Plus, por ejemplo, hasta un NextSeq o un NovaSeq. Finalmente, los datos crudos son los que pasan por el análisis de datos secundario y terciario con las soluciones bioinformáticas disponibles a través de Illumina Connected Software y que ya vimos anteriormente. Entonces, con este protocolo se habilita que cualquier usuario en cualquier laboratorio pueda hacer la partición de células sin depender de acceso a un instrumento, es decir, solamente teniendo el Vortex y el baño seco, y pueda crear sus propias preparaciones de genoteca para ya solamente llevarlas a leer al secuenciador y después hacer el análisis de datos. Vamos ahora a revisar un gráfico de su desempeño. Aquí hay una comparación con una tecnología conocida de single cell en distintos tipos celulares partiendo de PBMCs. Podrán ver que en algunos casos la tecnología de Illumina, que está en el gráfico en color naranja, puede obtener perfiles de expresión mayores en ciertos tipos de células. Esto se debe a que la tecnología está libre de sesgo, puesto que podemos trabajar con tamaños y formas irregulares de células. Entonces, esto abre total flexibilidad a permitir describir más poblaciones celulares, descubrir nuevas poblaciones celulares, sin importar la especie o el tipo celular. Entonces, gráficos como estos pueden encontrar en publicaciones de la tecnología, ya sea PIPSIC versión 5 y actualmente como Illumina Single Cell 3' RNA. Ahora vamos a revisar la presentación de estos kits y aplicaciones de los nuevos kits de preparación de bibliotecas de Single Cell de Illumina. Aquí pueden ver enlistados 3 de los 4 kits que existen, dependiendo de la cantidad máxima para capturar las células. Desde máximo 2,000 células con el kit T2, 10,000 células con el kit T10, 20,000 con el T20 y hasta máximo 100,000 células con el kit T100. Entonces, estos kits, estos 4 kits que existen, se van a utilizar dependiendo del protocolo que estén ustedes deseando hacer. Aquí voy a dejar unos ejemplos de publicaciones con los mismos, pero si desean ustedes saber cómo elegir un kit, va a depender del tipo de estudio que estén realizando y del tamaño de su experimento, porque va a depender, por ejemplo, si es un ensayo piloto en el que máximo van a tener, no sé, 200 células por suspensión, 1,000 células por suspensión, entonces eso se puede resolver con un kit T2, por ejemplo, o si estamos hablando de un experimento de alta escala, en donde ya estamos hablando de que podemos recuperar más de 20,000 células, hasta 100,000 células, dependiendo de nuestro ensayo, y entonces ya estaremos hablando de los kits de mayor capacidad. De cualquier manera, no duden en contactarnos para apoyarles a optimizar su diseño experimental. Respecto a la compatibilidad de muestras, se parte de células o núcleos, ya sea de tejidos frescos o congelados. Este es un ejemplo de cómo se verían poblaciones de células preparadas con el protocolo de Single Cell Illumina partiendo de núcleos que ya han sido aislados de tejidos congelados. Con este protocolo se pueden tomar muestras de tejido, congelarlas y luego en una fecha posterior, cuando ustedes ya estén listos para agrupar muestras para llevarlos a la preparación de biblioteca, pueden hacer uso de un kit que existe para aislamiento de núcleos de Illumina, por ejemplo, y después procesar todas esas muestras. En este ejemplo se procesaron núcleos que se derivaron de tejidos congelados de cerebro, hígado, corazón y pulmón, y podemos ahora en estos gráficos identificar por expresión diferencial todos los tipos de células únicos en los tejidos altamente diversos. Este y otro tipo de visualizaciones se logran mediante la interpretación biológica con la interfaz gráfica llamada Partec o posteriormente a fin de año integrado en las soluciones de Connected Software que se va a conocer como Illumina Connected Multiomics.
Y respecto a la compatibilidad de especies, el protocolo Illumina de Single Cell es totalmente agnóstico. El estudio de poblaciones celulares heterogéneas ya está documentado en especies mamíferas, como pueden ser en líneas celulares de humano y ratón. Aquí les comparto algunos de esos tipos de células que ya han sido analizados con esta tecnología de Illumina Single Cell. Si a alguien le interesa verificar alguno, por favor no duden en contactarnos. Y acá podemos ver otros organismos más allá de los modelos. Es decir, que ahora el estudio de plantas, animales y microorganismos a nivel de célula única o single cell ya es algo posible con Illumina Single Cell Prep, ya que no dependemos ni de tamaño de célula ni de forma celular. Entonces podemos trabajar con cualquier tipo de célula. Si desean más información al respecto, por favor, no duden en contactarnos o con su representante de país, que cada uno ya conoce este protocolo. Respecto de esas aplicaciones en las que podemos utilizar este kit, está el perfil de perturbaciones, en el que se van a capturar solo transcritos para los que se han diseñado guías sintéticas de ARN que corresponden con la edición CRISPR-Cas que se ha realizado. Y con esto se pueden perfilar qué células contienen la información y cuáles no. Si alguien tiene un proyecto de este tipo y quiere discutirlo, por favor se pueden acercar. Finalmente, y para terminar nuestro webinar de hoy, dejo aquí el flujo de trabajo completo de Illumina Single Cell para ARN desde el extremo 3' y de las soluciones de análisis asociadas al mismo. Si desean saber más sobre esta tecnología y otros desarrollos de Illumina, pueden contactar a su representante de país o directamente con el equipo de Illumina en América Latina. Y agradezco muchísimo su atención.